Y le voy a invitar a que hoy día abra su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7. Y si ya tiene su Biblia abierta en este libro, le voy a pedir que se ponga de pie para que leamos algunos versículos. Yo le voy a indicar los versículos que usted puede leer. Si no trae Biblia, igual le invito a que se ponga de pie para que escuche con reverencia la palabra del Señor. Amén. Gracias. Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 7. Voy a leer primero el verso 1 al 11 y luego el verso 16. Aleluya. Dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. ¿Cómo estaban los hombres? Leprosos. Los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese un ruido de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar su vida. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro, vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas. Diga conmigo: buenas nuevas. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había nadie allí, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intactos. Veamos ahora el versículo 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Tome su asiento, por favor. Aleluya. Y ahora sí le voy a pedir un aplauso fuerte al Señor por esa linda palabra, ¿verdad? Una historia muy especial. Aleluya. Yo quiero un poquito hacerle una recapitulación de lo que estaba pasando en esta historia. Es importante, aquellos que no vinieron el domingo anterior, es importante darle un poquito a entender lo que estaba sucediendo. El rey de Siria, que era uno de los enemigos que tenía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, de alguna manera se fortaleció, hizo planes y sitió la ciudad de Samaria, es decir, sitió a Israel, es decir, llegó con su gran ejército y lo puso alrededor de la ciudad.
Y allí entonces les cortó el suministro de abastecimientos de comida. Ellos no podía haber comercio ni salir, ni entrar nadie en la ciudad. El rey de Siria no podía atacarlos porque las murallas le impedían entonces atacarlos, porque había una defensa. Pero sí ellos dijeron, ok, no podemos derrotar al pueblo de Israel, así que los vamos a sitiar. Vamos a poner un sitio alrededor de ellos. De esa manera ellos no van a poder entonces abastecerse y se van a morir de hambre o se van a tener que rendir. Y así estuvo ese sitio por meses. Y eso ocasionó la desesperación dentro del pueblo de Israel. Tanto que llegó a un punto de que existió hasta canibalismo dentro de la misma gente. Porque estaban desesperados de hambre, no tenían nada que comer. Entonces el rey un día, en una actitud de humildad, se humilló ante Dios, el rey de Israel, y iba caminando, iba con una persona desde el palacio, un príncipe con él, y se iba lamentando, y apareció el profeta Eliseo. El profeta Eliseo le dice: mira, rey, te tengo una buena noticia. De aquí a mañana las cosas van a cambiar. De aquí a mañana es como decirle, de aquí a mañana las cosas, si está, ¿cuánto es lo que cuesta, por ejemplo, una bolsa de tortilla? La gasolina, $5, ¿no es cierto? La gasolina que cuesta $3. Es decir, mire, de aquí a mañana las tortillas van a estar a 10 centavos la bolsa. Y la gasolina va a estar a 25 centavos el galón. Así de drástico se levantó el hombre de Dios y dio la palabra al rey. En otras palabras le dijo: mire, de aquí a mañana las cosas van a cambiar absolutamente. Y el príncipe que estaba al lado se rió y dijo: si aunque Dios hiciera un milagro, ni aún así. Bueno, la cosa está en que eso lo vimos la semana pasada, que de manera sobrenatural Dios empezó a obrar. Aleluya. Y el rey de Siria, en su intento de querer destruirlo, sitió la ciudad. Aleluya. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis para hablar un poco de la actitud de ese rey de Siria contra el pueblo de Dios. Porque ustedes saben que todavía los problemas en el Medio Oriente siguen, ¿verdad? Ustedes han escuchado que esos problemas no se han acabado. Todavía hay un odio persistente contra Israel. Hay naciones que odian de una manera profunda a Israel. ¿No es cierto? El caso de Irán, que han dicho, han declarado una y otra vez que ellos no van a descansar hasta que destruyan totalmente el pueblo de Israel. Y así también hay muchos otros, líderes que son líderes que están gobernados por potestades que odian a Israel. Porque Israel siempre ha sido como el punto de conflicto en el mundo entero, ¿verdad? Aleluya. Y en esta historia, el rey de Siria, ese odio persistente contra Israel, es el tipo de Satanás. Es como la comparación de Satanás que odia al pueblo de Dios. Porque Satanás siempre anda maquinando y buscando formas de destruir a los hijos de Dios. El enemigo de nuestra alma siempre está tratando de ver cómo puede destruir nuestra vida, ¿verdad? Y si tú miras tu propia vida con objetividad y miras lo que ha sucedido después que te hiciste cristiano, después que recibiste a Cristo en tu corazón, después que tomaste un compromiso con Dios y te hiciste hijo de Dios, te vas a dar cuenta que el elemento del mal siempre ha estado tratando de hacer daño a tu vida, ¿verdad? No lo ha logrado, pero siempre si tú miras tu vida con objetividad, te vas a dar cuenta que el enemigo siempre como que ha estado tratando de buscar la forma de meterse para destruir tu vida, para destruir tu familia, para destruir tu salud, para destruir a los tuyos, a tus hijos. El enemigo siempre ha estado tratando de hacer eso. De una y otra forma,
busca diferentes estrategias, poniendo trampas, tratando de destruir el bienestar de los hijos de Dios. Porque tenemos una lucha constante que nosotros como creyentes no podemos ignorar. Y eso nos muestra que Satanás nunca se da por vencido. Tú con la ayuda del Señor de repente lo derrotas. Aleluya, tienes victoria, viene Él contra ti, tienes victoria, pero en un tiempecito más luego se levanta y sigue insistiendo. Y sigue, y tú lo ves de nuevo que sigue contra ti. Porque el enemigo es persistente en su odio a Dios y a los hijos de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en el relato de la historia que leímos, ¿no es cierto? Aleluya. Gloria a Dios. Y esa insistencia de Satanás la vemos, por ejemplo, en la tentación de nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado al desierto, cuando Él estaba comenzando su ministerio. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto y fue tentado 3 veces por el diablo. Lo tentó de la forma más sutil, de la forma más, digamos, con la mayor astucia, tratando de que nuestro Señor Jesucristo pudiera caer. Y cada vez que fue tentado, nuestro Señor tenía palabras para destruir la tentación que el diablo le ponía sobre él, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Y finalmente, escuche, mira, finalmente la Escritura dice que al final Jesús le dice, cuando ya el diablo ya no pudo darle por ningún lado, no pudo hacer que Jesús pudiera caer en tentación, Jesús le dice, vete Satanás, ¿no es cierto? Vete, y dice, y Satanás se fue y lo dejó por un tiempo. Por un tiempo. En otras palabras, en muchas otras ocasiones nuestro Señor Jesucristo tuvo que confrontar los esfuerzos que el enemigo hizo para tratar de desestabilizar y destruir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el mismo apóstol Pablo nos dice que seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Verdad? Y lo que la Biblia quiere mostrarnos es la imagen insistente, constante del enemigo alrededor buscando a quien devorar. Yo quiero que eso lo podamos tener en mente, lo podamos tener en cuenta en nuestra vida, porque a veces doblamos la guardia. Y aquí tenemos una lección muy importante para nuestras vidas. Nunca podemos bajar la guardia con respecto a nuestra vida espiritual. Nunca hay que bajar la guardia. Nunca hay que dormirse espiritualmente. Nunca hay que subestimar a nuestro enemigo. ¿Puedo decir amén? Amén. O sea, es importante. Aleluya. El pueblo de Dios, y yo me refiero a ti y a mí, siempre tenemos que estar en un estado de guerra espiritual. Tenemos que estar atentos. Mire, yo de repente, como pastor, me preocupo, me desespero cuando de repente veo que algunos hermanos empiezan a adormecerse espiritualmente. Cuando veo que sus vidas espirituales se empiezan a apagar. Wow, digo, no se están dando cuenta. Aleluya. Porque mire, aunque nos movemos en un mundo terrenal, sujeto a tiempo y espacio, tenemos que entender que también existe un área espiritual donde se mueve por un lado los poderes del diablo y por otro lado los poderes de Dios. Existe, eso no lo puede negar. O si no, dígame por qué razón la gente el día de ayer, ¿no es cierto? Antes de ayer, un hombre, aleluya, se mete a su casa, a su propia casa, mata a su esposa, le dispara a sus hijos y luego se quita la vida. Los poderes del diablo están activos. No podemos ser como el avestruz que cuando ve el peligro
en la arena mete su cabeza y deja todo su cuerpo afuera. Para decir, no, esto no es verdad. Es verdad. Lo estamos viendo, lo estamos constantemente, lo estamos escuchando, viendo en las noticias. Es la realidad. Amén. Aleluya. Y aunque han pasado siglos, y ahora estamos en el siglo XXI, el siglo de la psiquiatría, el siglo de la ciencia, el siglo de la modernidad, el siglo, ¿no es cierto?, de los avances más grandes de la tecnología. Es importante saber que las reglas espirituales no han cambiado. Diga conmigo, las reglas espirituales no han cambiado. Y eso es importante que lo entiendas, para que puedas tener victoria, para que el enemigo no te destruya, para que no pierdas, para que no toque tu familia, para que no toque tus bienes, para que no toque tu propia vida. Aleluya. Por eso la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. El apóstol Pablo en Efesios nos dice que tenemos que ponernos la armadura de la fe, porque tenemos una lucha espiritual que vamos a estar constantemente, aleluya, usando esta armadura. ¿Sabe por qué tenemos que tener esto claro? Para tener una mentalidad sobrenatural. Diga conmigo, una mentalidad sobrenatural. ¿Y a qué me refiero en una mentalidad sobrenatural? Una mentalidad natural es una mentalidad que piensa en lo que vemos de acuerdo a nuestro sentido. Eso es una mentalidad natural. Lo que mis ojos miran, lo que mis oídos escuchan, ¿no es cierto? Lo que yo huelo, lo que yo toco, eso es natural. Eso está de acuerdo a mi sentido, lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer de acuerdo a mi capacidad. Eso es lo natural. Pero una mentalidad sobrenatural es cuando tú involucras en tu vida, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu propio ser, aleluya, involucras a Dios, el poder de Dios en medio de ti. Cuando tú dices, ok, yo no puedo, pero con Dios las cosas pueden ser diferentes, aleluya. Yo no puedo, aleluya, no puedo hacer esto, aleluya, pero Dios sí lo puede hacer por mí, gloria a Dios. Esa es una mentalidad sobrenatural. Cuando el hombre o la mujer entiende que involucrando a Dios en su vida, las cosas pueden ser diferentes, ¿verdad? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Una mentalidad sobrenatural. Y yo lo he dicho y lo vuelvo a reiterar este año, que como iglesia necesitamos adoptar esa mentalidad sobrenatural. Necesitamos, esto no es cosa que el pastor tenga una mentalidad sobrenatural, no es cosa que la pastora tenga una mentalidad, esto es algo que todos nosotros necesitamos adoptar. Amén. Para que podamos ver la gloria de Dios, para que podamos ver las manifestaciones de Dios. Aleluya, diga conmigo, necesitamos una mentalidad sobrenatural. Lo necesitas tú, lo necesitamos cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque si uno está en guerra, la guerra requiere poder. Amén. En todo tipo de guerra, el poder es lo que marca la diferencia, ¿verdad? Amén. En las guerras que han pasado y las guerras que no se han desatado aún, es solamente por cuestiones de poder. El loco de allá, el líder de Corea del Norte, no ataca porque sabe que Estados Unidos tiene poder, ¿verdad? Por eso es que él, aunque quiere apretar el botón para lanzar misiles, no lo puede hacer porque sabe que Estados Unidos tiene poder, ¿verdad? Y así es siempre, ha sido así siempre. En una guerra el poder es lo que determina la victoria. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y cuando tú tienes una mentalidad sobrenatural, tú te haces consciente de que hay una guerra espiritual
Y eso te lleva a buscar el poder que no está en nosotros, sino que está en Dios. Aleluya. Por eso no es suficiente simplemente identificarnos como miembros de una religión o de una iglesia. Se necesita siempre estar hambriento espiritualmente y buscando esa fuente de poder en nuestra vida a través de la intimidad con Dios. Aleluya, porque esa es la clave, aleluya, para una vida victoriosa, a través de buscando el poder del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la palabra, ayunando, buscando, comprometiéndose. Pero la forma es que cuando tú estás consciente de que hay una guerra que necesita ese poder, lo buscas. Y eso es lo que yo le pido a Dios este año, que tú estés consciente, que tu mente esté clara espiritualmente para darte cuenta que estás en medio de una guerra, que el enemigo quiere destruirte, que el enemigo quiere sitiar tu familia, quiere sitiar tu vida, como estaba haciendo el rey de Siria con Israel. Quiere sitiarte, quiere destruirte. Quiere destruirte. Amén. Por eso tienes que estar consciente de que necesitas el poder de Dios. Gloria a Dios. Y Jesús dijo en Hechos, en el libro de los Hechos, los apóstoles, y esto es para nosotros, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Aleluya. ¿Sabe lo que habla Jesús? Cuando está hablando aquí en el libro de los Hechos, Él le está hablando a los creyentes, a usted, a mí, a todos los creyentes. Y nos está diciendo, recibiréis dunamis. Esa palabra en el griego es dunamis. Recibiréis dinamita. De ahí sale la palabra dinamita, de dunamis. O sea, lo que está diciendo Dios, Jesús está diciendo, recibiréis el poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que estar conscientes, hermano, de que hay una guerra. Hermano, no te duermas espiritualmente. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque déjame decirte que la fe, el creer, el buscar a Dios, es el hilo conductor del poder de Dios en nuestra vida. Si tú no buscas a Dios, algo se corta y tú pierdes el poder. Y lo único que te ha librado hasta ahora de que el enemigo no te ponga su pata encima o sus garras encima es el poder de Dios. El poder de la sangre de Cristo. Amén, amén. Eso es lo único que nos liga. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso hay que buscarlo. Por eso hay que llenarnos de Él. Aleluya. Aleluya. Para que no pueda tocarte. Para que Él no pueda tocar tu vida a los tuyos. Aleluya. Que tenga victoria. Aleluya. Y déjame decirte que estamos en un tiempo en que Satanás ha establecido un cerco muy cerrado sobre esta nación, sobre esta cultura. Mira, así como lo hizo el general el rey de Siria, lo hizo con Israel en ese tiempo, que ya le dije como un tipo de Satanás, así lo ha hecho y lo sigue haciendo Satanás sobre esta cultura, sobre esta nación. Dios mío, mire usted lo que está pasando en esta nación. Mire cómo los antivalores se han levantado. Cómo ahora fumar marihuana por la calle. Dios mío, una droga que sabemos, científicamente sabemos, ya está demostrado que mata neuronas en el cerebro de la que lo fuma. Ahora legalmente está, proyecte esto a través del tiempo, proyecte esto, ¿no es cierto?, en jóvenes que se dan, esto va a llevar a la adicción masiva, porque no le va a bastar con la marihuana, van a querer después el crack, después la cocaína y así. Imagínense lo que, si ya está complicado, cómo se presenta el panorama
en los próximos años. Amén. Porque el diablo ha cercado nuestra sociedad. La tiene cercada, está cada vez más la tiene sitiada. Aleluya. Y donde las autoridades ven el deterioro, pero mire, las autoridades saben lo que está pasando. No es que sean ciegas, las autoridades de esta nación saben lo que está pasando. Las autoridades de este estado saben lo que está pasando. Pero saben, ellos están de manos cruzadas, no saben qué hacer para cambiar las cosas. No poseen el poder para cambiar lo que está pasando. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice a nosotros en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Es la iglesia de Dios. Es a ti, a mí, a quien Dios quiere usar. Una iglesia con mentalidad de poder, una iglesia con creyentes que entiendan la importancia de una mentalidad sobrenatural para que podamos de alguna manera hacer una diferencia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.